Capítulo 5. La sombra del guardián. Las noches de Marta se convirtieron en un tormento de pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, se veía atrapada en oscuros escenarios donde sombras y susurros parecían arrastrarla hacia abismos sin fondo. Rostros que no reconocía, pero que sentía conocer desde siempre, se dibujaban en la oscuridad. Y una voz, suave pero insistente, la llamaba desde lo más profundo de su mente. Era un murmullo constante que parecía venir de todas partes y de ninguna. Una noche, después de un sueño particularmente aterrador, Marta despertó de golpe, su cuerpo cubierto de sudor frío. El eco de un susurro persistente aún resonaba en sus oídos. Se levantó de la cama y, sin poder controlar sus movimientos, se dirigió hacia el espejo en el centro de la habitación. Allí, en la superficie empañada, apareció una figura oscura y encapuchada. Era el guardián de los secretos. Poco después de esa aparición en el espejo, Marta se sobresaltó cuando escuchó un golpeteo suave en la puerta de su casa. Al abrirla, se encontró cara a cara con el guardián, la misma figura que había visto en el espejo. Vestido con una capa oscura que ocultaba su rostro en sombras, le explicó que los espíritus lo habían conducido hasta ella. Habló con una voz baja y grave, diciéndole que estaba allí para ayudarla a desentrañar los oscuros secretos que atormentaban a su familia. Aunque sus palabras eran tranquilizadoras, Marta no pudo evitar sentir un escalofrío ante su presencia, pero decidió escuchar lo que tenía que decir. El guardián le habló de la maldición, de la condesa Elicia y de los secretos que se escondían en su linaje. Aunque sus palabras parecían destinadas a tranquilizarla, algo en su mirada fría y calculadora la hacía sentirse incómoda. Aún así, Marta se aferró a la esperanza de que este misterioso guardián pudiera ayudarla. Una tarde, el guardián la citó en un claro del bosque, lejos de los ojos curiosos del pueblo. Allí, bajo la luz moribunda del sol, le reveló la verdad de su llegada. Le ofreció ayuda para desentrañar los misterios que rodeaban a su familia y romper la maldición, pero no sin un costo. Le explicó que para liberar a su familia del maleficio, Marta debía recuperar un antiguo artefacto, un amuleto olvidado, que había pertenecido a la condesa Elicia. Ese amuleto, según el guardián, era la clave para deshacer la maldición, pero estaba escondido en un lugar al que ni siquiera él había logrado acceder. Una tumba oculta, protegida por trampas y peligros sobrenaturales. El guardián le advirtió sobre los riesgos que enfrentaría. El lugar estaba impregnado de magia oscura, y muchos que habían intentado entrar nunca regresaron. Sin embargo, Marta, decidida a liberar a su familia, aceptó el desafío. Sabía que no tenía otra opción, y aunque las dudas comenzaban a arraigarse en su mente, la determinación la empujó a seguir adelante. Marta se adentró en el bosque, siguiendo las indicaciones del guardián. El camino estaba envuelto en niebla, y a cada paso, la sensación de ser observada se hacía más fuerte. Finalmente, llegó a la entrada de una antigua cripta. La estructura estaba medio enterrada y parecía estar olvidada por el tiempo, cubierta de hiedra y musgo. Al acercarse, sintió una presencia opresiva, como si la misma tierra rechazara su llegada. Dentro de la cripta, el aire era denso y cargado de una energía oscura. Marta avanzó con cautela, esquivando trampas y enfrentando manifestaciones sobrenaturales que intentaban detenerla. Sombras sin forma se arrastraban por las paredes, susurros intentaban confundirla, y a veces, visiones fugaces de la condesa Elicia aparecían para atormentarla. Cada paso era una lucha contra el miedo y la desesperación, pero Marta se mantuvo firme, impulsada por el deseo de salvar a su familia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Marta llegó a una cámara oculta, en cuyo centro se encontraba el amuleto. Era un objeto de apariencia sencilla, pero cargado de una energía palpable. Al tomarlo,
sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si el amuleto estuviera vivo y consciente de su presencia. Con el amuleto en mano, Marta salió de la cripta y comenzó su viaje de regreso, pero a medida que avanzaba, las dudas comenzaron a carcomer su mente. ¿Qué era realmente ese artefacto? ¿Por qué el guardián no había podido recuperarlo él mismo? ¿Y qué sucedería si se lo entregaba? La sospecha de que el guardián no era quien decía ser empezó a crecer dentro de ella. Mientras caminaba por el sendero oscuro del bosque, con el amuleto apretado contra su pecho, Marta sentía que no debía apresurarse a entregarlo. Primero debía descubrir más sobre el objeto antes de confiar en alguien cuya verdadera intención aún no se había revelado. El amuleto se sentía cada vez más pesado, como si el destino de su familia dependiera de su siguiente decisión. Si disfrutaste de este relato, no olvides seguir nuestra cuenta y suscribirte para más relatos. Comparte este contenido con tus amigos y familiares y deja un like si te mantuvo intrigado hasta el final. Comenta el nombre de la ciudad donde vives y crearemos un relato especialmente para ti. Gracias por tu apoyo y hasta el próximo relato.